Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Nuevamente le damos las gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar en este lugar para bendecirle, para adorarle y para glorificarle. Clamando que esta palabra toque los corazones de las personas que la vayan a escuchar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la alabanza, Señor, por siempre y para siempre. Honramos y bendecimos tu santo y divino nombre en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de Segunda de Timoteo, en la carta apostólica, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros, en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al Señor. Y gracias te damos, Señor, por esta santa y divina palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Y me gustaría leer un poco del trasfondo bíblico de esta carta apostólica. Esta epístola es una epístola pastoral. Esta es la última epístola de Pablo. Se escribió cuando el emperador Nerón trataba de detener la propagación de la fe cristiana en Roma mediante una severa persecución de los creyentes. Pablo volvió a ser prisionero del emperador en Roma. Sufría privaciones como si fuera un delincuente común, abandonado por muchos de sus amigos y consciente de que su ministerio había terminado y se acercaba a su muerte. Bendecimos el nombre del Señor. Interesante, bajo las condiciones bajo la cual el apóstol Pablo escribe esta carta, y se le escribe a un joven llamado Timoteo, un joven fiel, idóneo para enseñar la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, en estos momentos, cuando él escribe esta carta a Timoteo, se siente abandonado, se siente que muchos lo habían a él abandonado. Bendecimos el nombre del Señor. Como se han de sentir muchos ministros de la palabra del Señor, que han sido perseguidos y han sido acusados ilegítimamente por acusaciones sin base. Muchos ministros de la palabra del Señor han tenido que abandonar sus ministerios debido a acusaciones injustas que se han levantado en contra de ellos. Bendecimos el nombre del Señor.
Pero si nosotros vemos la carta apostólica del apóstol Pablo, él dice que él está sufriendo como si fuese un malhechor. Él está preso en Roma. Bendecimos el nombre del Señor. No es fácil estar uno preso en tales condiciones, mantener uno la mente y su corazón intacto en el sentido del evangelio y su fidelidad para con Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Porque es fácil predicar cuando todas las cosas están bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas no nos van bien? Cuando se levanta el enemigo, cuando se levanta la acusación, cuando aparecen los problemas financieros, cuando aparecen los problemas conyugales, cuando las personas te abandonan, cuando las personas piensan como que tú no tienes derecho a predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Pero nuestra credencial no viene de los hombres, viene de la palabra de Dios y viene de lo que Él dijo. Él dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. A los que creyesen, ellos recibirán salvación. Bendecimos el nombre del Señor. Id y predicad el evangelio. El que creyese será salvo. El que no cree en Cristo no va a ser salvo. Y les doy autoridad para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y estas son las señales que siguen a aquellos que creen. Bendecimos el nombre del Señor. Y para nosotros poder ejercer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos estar encadenados esperando que alguien le quiera dar a uno una oportunidad para uno predicar en un púlpito. Bendecimos el nombre del Señor. Porque en tales casos, muy pocas veces predicaríamos nosotros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios no está presa. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra de Dios trae liberación. La palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios te puede sanar, te puede libertar, te trae claridad a tu mente. Específicamente hoy, más que todos los tiempos, necesitamos nosotros la comunión con el Eterno, la comunión con el Espíritu Santo y leer las Sagradas Escrituras. No solamente para ser salvo, porque la palabra de Dios tiene la característica de que ella es el respirar de Dios. Y no solamente que te da la salvación, sino que te ministra consolación, te ministra fe. Y te da una mente clara para que tú no vayas a caer en la locura, en la desesperación bajo la cual andan muchas personas hoy en día. Muchas personas andan atadas bajo el temor, bajo la desesperación, debido a la inflación, debido a los problemas económicos, debido a los problemas de enfermedad que se han levantado en estos últimos tiempos, después de la pandemia y antes de la pandemia. Siempre las enfermedades han existido, pero sabemos que hoy en día la enfermedad como que parece como si fuese algo normal. No debe ser normal, porque Dios quiere que nosotros seamos sanos y que nosotros seamos libertados y que nosotros recibamos la salvación. Y esta carta, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, el cristianismo está siendo perseguido. Nerón fue el peor, podríamos decir, o uno de los peores emperadores de Roma, que incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos, y los cristianos fueron perseguidos hasta la muerte. ¿Qué no hizo él con los cristianos? ¿O qué no hicieron? Los cristianos eran echados en el circo romano. Muchos lo echaban a que los leones y las fieras se los comiesen a ellos. Muchos murieron bajo la espada, otros murieron quemados. Nerón crucificaba a los cristianos, le echaban brea y ellos los prendían a ellos, a los cristianos, como si fueran antorchas para iluminar las calles de Roma. Eso hizo Nerón. Como que la vida del cristiano no valía nada. Bendecimos el nombre del Señor. Es fácil predicar un evangelio de prosperidad, un evangelio que el Señor te va a suplir todo. Pero ¿qué pasa cuando el Señor no te suple?
o cuando el Señor no te sana, nosotros vamos a decaer en la fe, a abandonar la fe y a no creer en Él. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios nos libre de caer en ese espíritu de incredulidad y de resentimiento hacia Dios. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Bendecimos el nombre del Señor. Como dice la Sagrada Escritura en esta carta. Bendecimos el nombre del Señor. Dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos a veces infieles para con Dios. Nosotros negamos a Dios. ¿Cómo lo negamos? Y cómo nosotros también a veces prometemos cosas a Dios y no las cumplimos. Es mejor no prometer que prometer y no cumplirle a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz. Y nosotros no podemos jugar con Dios. Bendecimos el nombre del Señor. El apóstol Pablo le escribe esta carta al joven Timoteo, porque él sabía que a su partida, que él estaba ya a punto de a perecer, pero él está aconsejando a este joven ministro de la palabra que había permanecido a su lado, aun cuando muchos a él le habían abandonado. Interesante que nosotros hoy en día pensamos que los jóvenes son como los truanes y que son los que andan todo el tiempo haciendo el vandalismo y haciendo la violencia. Pero no todo el tiempo es el caso. Hay muchos jóvenes dedicados a Dios, dedicados a los propósitos de tener sus metas y de llegar a cumplir sus carreras como profesionales. Hay muchos jóvenes que son fieles a Dios y hay jóvenes que son ancianos en la iglesia, porque por la madurez que tienen ellos y el compromiso que tienen para con Dios, como lo hicieron los jóvenes hebreos, Sadrach, Misach y Abednego, que aun cuando ellos lo echaron dentro de un foso antes de echarlo a ellos en el foso de fuego ese, Nabucodonosor, ellos dijeron a Nabucodonosor: mira, aunque Dios no nos salve, aún así nosotros no vamos a honrar la imagen o la estatua que tú has levantado para que nosotros y que todo el mundo la adore. Nosotros no nos vamos a inclinar a tal imagen y a tal ídolo. Bendecimos el nombre del Señor. Y así hay muchos jóvenes hoy en día entregados a los propósitos de Dios. Y este joven Timoteo es un ejemplo para seguir, porque permaneció fiel con el apóstol Pablo, aun cuando el apóstol Pablo estaba preso en la cárcel y va sufriendo penalidades para morir. Dice: todos me han abandonado. Y mencionó los nombres, un tal Figelo y Hermógenes. Ahora, había otros que eran fieles, como el tal Onesíforo. Dice: porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. O sea, se trae con consolación a la persona cuando están pasando por pruebas, cuando están pasando por angustia. Dice el Señor: porque estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí, estuve hambre, estuve desnudo y me diste que comer. Ese es el ministerio de la iglesia. Porque podemos alabar, podemos adorarle al Señor y todo, pero debemos de ayudar a aquel que está en necesidad. Esa es parte de la misión de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es traer y dar ayuda a aquellos que la necesitan. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú pues, le dice el apóstol Pablo a él: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Que no solamente debemos predicar, sino que tenemos que vivir la palabra del Señor. Tenemos que estar entregados a Dios en este propósito y serle fiel a Él y fiel a la palabra. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y no quiere decir que uno no tenga negocio. Pero hasta qué nivel tú te puedes enredar en ciertos negocios que te van a alejar de los propósitos del Eterno. Entonces hay que tener cuidado con esos negocios del mundo que tienden a chocar con los propósitos de Dios. Bendecimos al nombre del Señor.
También dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, muchos de los atletas, cuando ellos están en sus entrenamientos, son bien disciplinados y están entregados a este propósito. Por ejemplo, los que corren en las Olimpiadas y los que compiten en las Olimpiadas, que son casi cada 4 años. Todo ese tiempo se están entrenando solamente para competir en ese tiempo. Imagínate, todo el tiempo entrenamiento, y a veces cuando ellos nos ganan, vuelven de nuevo y aparecen en la próxima Olimpiada para ganar. Bendecimos el nombre del Señor. Así mismo es el Evangelio. El Evangelio, nosotros tenemos que estar entrenados constantemente como un atleta. Pero él dice, mira, el ejercicio físico para poco es provechoso. Entrénate en la piedad. O sea, que en otras palabras, que nosotros debemos de ejercitar en la vida, nuestra vida espiritual, para tener misericordia y tener amor para con la persona. Y el apóstol Pablo le está dando esta instrucción a Timoteo, que es un joven, pero Timoteo, bendecimos el nombre del Señor, tiene tremenda tarea por encima, porque siguiendo los pasos del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está a partir, él está dando a él las instrucciones para asegurarse de que el joven pueda llevar a cabo la misión de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y le está dando unas instrucciones específicas. Porque el apóstol Pablo, habiendo predicado la palabra en medio de tribulación, en medio de persecución, sabiendo que habían unos lobos rapaces que entrarían y enseñarían otro evangelio, él está presentando esta palabra a este joven, para que el joven, bendecimos el nombre del Señor, pueda llevar a cabo esta tarea. Bendecimos el nombre del Señor. Porque se levantarán muchos y van a predicar un evangelio diferente al que el Señor Jesucristo predicó. Nosotros tenemos que tener cuidado, debemos de guardar la sana doctrina, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas que son ateas, hay muchas personas que creen solamente por lo que ellos ven. Hay que mostrarle a ellos verdaderamente lo que la palabra de Dios es. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros la tomamos la palabra de Dios por fe, de que ella es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios a través de la historia ha venido probando lo que ella es. Esta es la palabra de Dios. Los hombres de Dios, los profetas de Dios decían, así dice Jehová. Hablando de la inspiración que salía de su boca, hombres que profetizaban la palabra de Dios años y años atrás, y ninguno de ellos chocaban en cuanto a la palabra. O sea, que hay palabras proféticas que se ha cumplido a través de la historia, y la palabra de Dios es un libro también de historia, es un libro de geografía. En la palabra de Dios tú puedes encontrar de toda clase de información que nos da a nosotros la indicación de que nosotros no estamos lidiando con un libro regular. Esto no es cualquier clase de cuaderno o cualquier clase de literatura. Esta es la palabra misma hablada de parte de Dios. La habló a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, quien es el verbo, la palabra viva. Dice en San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y el verbo se hizo carne y andó entre los hombres. Dice, a los suyos vino, los suyos no los recibieron, pero a aquellos que les recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el Evangelio de Jesucristo está basado en el hecho de que Dios se encarnó en la persona, que Jesucristo es el mismo Dios, Dios encarnado. Dios encarnó su palabra en Cristo Jesús. María fue la madre de Jesús, pero ella no es la madre de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y en el hecho de que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestro pecado, resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Esto es el Evangelio.
cuánto más nosotros tenemos que probarle a la persona de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no presentó otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todos los caminos no conducen a Dios. El único camino que conduce a Dios, el Padre, es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no debemos ser tambaleados cuando se nos confrontan por más influencia que tenga una persona, por más cantidad de dinero, más fama que tenga, o por cuando esta comunidad que siempre anda buscando como desvaluar el Evangelio, desmentirlo y disluir las Sagradas Escrituras de tal forma de que nosotros permitamos que el pecado está bien delante de Dios. No, el pecado no está bien delante de Dios. Es la gran realidad de las Sagradas Escrituras, es que Dios es santo y Dios quiere que nosotros también seamos santos. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ser santos si no tenemos la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo? Y para tener la naturaleza de Cristo necesitamos creer que Él murió en la cruz del Calvario y que su sangre nos limpia de todo pecado y toda iniquidad. Entonces nosotros presentar otro evangelio, entonces nosotros estamos desvaluando la Sagrada Escritura y destruyendo el evangelio. Bendecimos el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo le estaba dando instrucciones específicas a Timoteo para asegurarse que él se mantenga en lo que él aprendió del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, habiendo estudiado los pies de Gamaliel, uno de los hombres más, de los eruditos, de las personas más intelectuales de aquellos tiempos, el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Mas sin embargo, con todo el conocimiento que el apóstol Pablo tenía, él dijo, yo he estimado todo eso por basura, a fin de yo poder ganar la presencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su conocimiento, su conocimiento, el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. Nosotros no entendemos el por qué Dios creó al ser humano, sabiendo que el ser humano iba a pecar, sabiendo que el ser humano se iba a alejar de Él y que le iban a dar tantos problemas para ellos reconciliarse para con Él. Mas sin embargo Dios nos creó. Y nos creó con el propósito de nosotros alabar y glorificar su nombre. Y la vida que nos dio es una vida prestada, una vida prestada. En otras palabras, que en cualquier momento dado Dios te puede quitar la vida. El aliento de vida se te puede ir. ¿Cuántas personas no se mueren de un ataque al corazón? ¿Cuántas personas no están muriendo de cáncer? Y no estamos diciendo que Dios le envía enfermedades a la persona, pero nosotros vamos a vivir eternamente para con Él, pero nosotros en la tierra no somos eternos. Nosotros sabemos que este cuerpo se enferma, este cuerpo envejece. No toda enfermedad viene por el pecado, pero si hay situaciones que sí te pueden llegar si tú eres un desobediente, un rebelde y te alejas de Dios. Dios puede permitir y cortarte los días, como dice la Biblia, por causa de los elegidos, los días serían acortados. Nosotros vemos que los días se sienten como que las horas vuelan hoy en estos últimos tiempos. Pero no solamente eso, sino que Dios te puede cortar. ¿Cuántas personas no murieron durante la pandemia? Mas sin embargo nosotros aún permanecemos vivos. Permanecemos vivos por la gracia de Dios, porque Dios nos ha dado esta oportunidad de nosotros todavía vivir. Pero hay muchas personas que piensan que su vida y su bendición proviene de los bienes que ellos poseen. No. La bendición del hombre no proviene de los bienes que él posee, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Tenemos que estar confiados en Dios y darle a Dios la prioridad y darle a Él, buscar a Dios todo el tiempo. No solamente cuando nosotros necesitamos algo de Él, sino más bien buscarlo, porque sin Él nosotros no somos nada. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Y este evangelio que el Señor le está dando, que Pablo le ha enseñado a Timoteo, es el evangelio verídico. Porque el apóstol Pablo dijo en el libro de los Gálatas, mira, si aún un ángel o uno de nosotros le presentase otro evangelio del que yo os he enseñado, sea anatema. Eso lo dijo él. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces que hay muchos evangelios, hay muchas sectas, hay muchas religiones, pero hay un evangelio verídico y el evangelio de Jesucristo es el evangelio que nosotros leemos en la Sagrada Escritura a través del apóstol Pablo, a través de los apóstoles, a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Te encarezco, le escribe él en el capítulo 4
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. O sea, esta palabra doctrina, enseñanza sistemática, que tenga una enseñanza que sabemos que cuadre con las Sagradas Escrituras, porque nosotros no podemos tomar un texto bíblico fuera de contexto para un pretexto, como se dice, sino que nosotros debemos de mirar lo que escuchamos, especialmente por las redes sociales, y toda clase de enseñanza de personas que quieren hacer mercadería de las almas. Pero ¿cómo va a ser? Entonces hemos acusado al católico de que ellos vendían las indulgencias, pero el cristiano está lo mismo. Los protestantes están vendiendo también, y es que ofrenda por esta palabra. ¿Qué es lo que ofrenda por esta palabra? La palabra de Dios es gratis. Yo no tengo que dar dinero por la palabra. Es una bendición dada de parte de Dios para que yo sea salvo, para que yo sea bendecido, para que yo me reconcilie para con Él. Ahora, de parte de Dios sabemos que el que bendice la obra es bendecido. Nosotros no podemos ser uno agarrado. Y sabiendo que hay una necesidad, nosotros no poner una ofrenda y dar una ofrenda al predicador si eso es lo que se merita. Pero no todo el tiempo, mira que siembra tanto aquí, siembra tanto allá. ¿Qué es eso? Eso no está en la Biblia. Bendecimos el nombre del Señor. La gente se inventan toda clase de males con fin de ellos lograr su propósito y ellos enriquecerse. Pero ¿qué pasa con las almas? ¿Qué pasa con las vidas? ¿Qué pasa con los desamparados? ¿Qué pasa con la gente que están atadas por las drogas, por los vicios? La gente que están atada bajo el satanismo. La gente que están hoy en día sufriendo enfermedades mentales, que se hablan así solos. Bendecimos el nombre del Señor. Yo veía ayer a una persona en Manhattan que decía, no me digas nada, no me hables nada. Y él estaba hablando a sí mismo. Estaba peleando con un demonio que le estaba hablando, voces que le hablaban a él mismo, y él andaba bien violento. Y yo digo, Señor, ten piedad y ten misericordia, porque son cadenas demoníacas que necesitan verdaderamente la liberación de parte del Señor para que las personas sean liberadas. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanta necesidad y es por eso tan es menester que estemos constantemente en una intercesión, enfrentando al reino de las tinieblas en oración, en ayuno, en intercesión, en desvelo, como lo hacía el apóstol Pablo y lo hacían los discípulos, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Estos demonios están activos hoy más que nunca. Personas que van y matan niños, cogen un rifle y matan 3, 4, 5 personas. Esto en los Estados Unidos se ha convertido como una norma. Cuando antes una persona mataba a una persona, no estoy diciendo que está bien, pero ahora se dan los casos que ellos andan por ahí, matan 10, 15, 20. Tú vas de compra a un lugar y tú no sabes si vas a regresar. Yo entro en el tren y yo estoy mirando para todos lados. Digo, yo no voy a hacer que aparezca uno por ahí con un arma y empiece a matar. Es tan importante la oración y la intercesión, porque al enemigo, dice la Biblia, que le queda poco tiempo. Por cuanto a él le queda poco tiempo, el enemigo ha descendido, está en esta tierra, buscando a quien devorar. Anda causando daño, anda causando muerte y violencia. Pero tenemos las buenas noticias, porque nosotros, el Señor nos dio las credenciales de su nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es lo que el diablo respeta en un creyente que está sometido a la palabra de Dios, sometido a la presencia de Dios, creyéndole en Cristo Jesús. El diablo tiene que obedecer la palabra del Señor. Tiene que someterse al nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, así como lo hizo el Gadareno. Que el Gadareno, cuando vio a Jesucristo, dice que se arrodilló ante él y dice que tiene con nosotros Jesús de Nazaret. Los demonios creen y tiemblan y tienen que inclinarse ante la presencia del Eterno. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este evangelio que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, mira, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Apartarán el oído de la verdad y se inclinarán ¿a qué? A las fábulas.
Se inventarán sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas que no cuadran a través de las escrituras, porque ellos lo que andan buscando es hacer mercadería de las almas. No, no, no. Esto no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Que Dios nos libre de morir y nosotros tener que darle cuenta a Dios por haber presentado un evangelio torcido, un evangelio tergiversado, ser un falso profeta, ser un falso ministro. No, no, que Dios nos libre de tal cosa. Queremos ser verídicos para con Dios y presentarle el evangelio de verdad. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Y le dice a él, a Timoteo, cumple tu obra, tu ministerio de evangelista. Porque todos nosotros hemos sido llamados a testificar y hablar de Jesucristo. Hay personas, claro, que tienen específicamente ese llamado, pero Dios quiere que todos nosotros testifiquemos y hablemos de su nombre y no nos avergoncemos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando con Timoteo y le dice, le doy la gracia a Dios por aquellos que no se avergonzaron de mis cadenas, sino que estuvieron juntamente conmigo, que no me abandonaron como otros me abandonaron. Mira, hay muchas personas que son así, que cuando tú estés mal, ellos te abandonan. Cuando tú estés mal, ellos no quieren estar al lado tuyo. Pero bendecimos el nombre del Señor. Pero Dios no nos abandona. No nos abandona. Y el hecho de que su presencia esté con nosotros quiere decir que Él no nos ha abandonado. Y Dios suple para nuestras necesidades. Dios es fiel para con nuestras vidas. Nosotros debemos ser fiel para con Él. Bendecimos el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo, le escribiendo aquí todavía en el capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendecimos el nombre del Señor. He peleado la buena batalla de la fe. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor nos ha llevado a nosotros a pelear esta batalla. Porque es una batalla de la fe que tenemos nosotros. Porque hoy en día, más que nunca, el evangelio está siendo atacado por diferentes formas de parte del diablo y de aquellos que se dejan usar por él. ¿Saben por qué? Porque si el enemigo sabe que con la persecución física no ha podido vencer el evangelio, entonces el diablo lo que ha buscado hacer es corromper el evangelio, corromper la palabra, que fue lo que hizo en el libro de Génesis. Cuando a través de la mujer estuvo observando al diablo en la serpiente y el diablo le dijo, mira, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol, no es así, sino que Dios sabe que si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios. El diablo cogió y torció totalmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que él anda buscando, corromper el evangelio para que nosotros escuchemos una palabra que está disminuida, que no es conforme a la Sagrada Escritura. Y ese no es el evangelio de Jesucristo que estamos escuchando nosotros. Porque se han levantado tantas sectas. Están los mormones, están los testigos de Jehová, está el catolicismo. Hay tantas denominaciones y todos dicen que tienen la palabra del Señor, que ellos son los verídicos. Están también los cristianos y los protestantes también que dicen que somos genuinos. ¿Cómo nosotros sabemos quién es genuino y quién es veraz? Miremoslo a través de las Escrituras. Están cuadrando lo que ellos enseñan, cuadra con la Sagrada Escritura. Están viviendo lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Es Dios el centro de su predicación? ¿O el énfasis está en el materialismo, en lo que ellos tienen? Mira, ¿de qué vale que el hombre gane el mundo y pierda su alma? El diablo estuvo tentando a nuestro Señor Jesucristo y lo tentó. Dijo, di que esta piedra se convierte en pan. Cuando el Señor estaba en ese ayuno de 40 días. En el desierto, y el diablo empezó a tentarlo y dijo, mira, todos estos reinos te voy a dar a ti si tú postrado me adorares. Y el Señor lo estuvo contrarrestando con la misma palabra. Al Señor solo al Señor tu Dios adorarás. Y empezó a contrarrestar, tírate de este monte porque a tus ángeles mandará que te guarden. Y el Señor contrarrestándolo a él. Y mira en esto, que todo lo que el diablo le ofreció a Jesucristo en la tentación del desierto, muchos
de los evangelistas, muchos de los ministros, muchos de los protestantes, muchas de las religiones, muchos de los católicos, muchos de los protestantes, muchos de los mormones, muchos de todas estas personas, en su gran mayoría, muchos han aceptado todo lo que Jesucristo rechazó en el desierto. Y así el enemigo ha corrompido el evangelio hasta tal forma que tú ves el evangelio y cuando tú observas cómo el evangelio era predicado durante la iglesia primitiva y tú observas lo que se está predicando hoy en día, hay que discernir bastante a ver si verdaderamente lo que uno está escuchando hoy en día cuadra con lo que dice la Sagrada Escritura. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso tan importante que cada persona pensante lea su Biblia y busque un maestro o maestros que le puedan enseñar lo que las Escrituras enseñan. Y no con fines de lucro, no con una motivación, porque yo ando buscando como sacar algo de ti. ¿Qué es eso? No. Nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio de salvación de Cristo Jesús. Mira dónde está el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Y muchas de las cartas que él escribió, la escribió desde la cárcel. Pero él dice, la Sagrada Escritura dice que la palabra de Dios no está presa. Él físicamente estaba preso, pero espiritualmente él estaba libre. ¿Por qué? Porque estaba atado, dice él, a mi evangelio. La palabra de Dios cobró tanta vida en el apóstol Pablo que él dijo, mira, mi evangelio, santísimo Señor. Eso que nosotros tenemos que hacer, tratar de nosotros alimentando la Sagrada Escritura, vivir esta palabra hasta que ella cobre carne en nuestra vida y que nosotros hablemos la palabra del Señor, que no nos avergoncemos de Él ni de lo que Él representa, porque muchos mártires, muchas personas muertas, convertidos en mártires del Evangelio, misioneros, evangelistas, profetas, pastores. Muchos hombres de Dios han muerto, de otras religiones también, hombres entregados, porque no podemos decir solamente que solamente los protestantes han sido buenos, no hay. Mira, hubo un tiempo donde la iglesia católica era la que estaba guardando, protegiendo la palabra, era para la iglesia católica. Entonces cada iglesia a través de la historia ha tomado parte en el evangelio y ha sido fiel en cierta forma al evangelio, pero debemos reconocer ciertas cosas que cuando la iglesia se casa con el mundo y la iglesia está tan entretejida con las ideas y la cultura del mundo, entonces obviamente el evangelio de Cristo puede perderse en el medio cuando las iglesias buscan acomodar toda la cultura. No es acomodar toda la cultura. La cultura tiene que ser transformada por la Sagrada Escritura. Obviamente que hay ciertas cosas que son naturales de ciertas naciones y de ciertos grupos étnicos. Pero nosotros debemos reconocer que nosotros tenemos que conformarnos a lo que dice la Sagrada Escritura. Conformarnos a lo que ella dice. No nosotros coger la Sagrada Escritura y hacer con ella lo que nosotros queramos para nosotros entonces poder sentirnos cómodos. Bendecimos el nombre del Señor. No, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Mira, y él está ahí diciendo a Timoteo, le dice, por tanto todo lo soporto por amor a quienes, de los escogidos, según Timoteo 2:10, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Con gloria dónde? Con gloria eterna. Obtengan la salvación de Cristo Jesús en gloria eterna. Pero muchos quieren tener su gloria en esta tierra. Y sabemos que la gloria de Dios se está manifestando en una forma poderosa, porque el Señor dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán, los jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes profetizarán, hablarán nuevas lenguas. Y lo estamos viendo todo esto. Pero muchos se han adueñado, como se quieren como adueñar de la gloria, como si la gloria le perteneciese solamente a ellos. No, la gloria es para todos. El sol sale para todos. Ahora, está en que todos queramos de ese sol. Mira, el evangelio de salvación es para todos. El Señor murió, dice, mas sin embargo se dice que Él no murió por todos, sino dice por aquellos que van a creer. O sea,
La salvación es para todos. El que Jesucristo murió para todo el mundo. Ahora, si tú no lo aceptas y tú no quieres creer en Él, obviamente, ¿qué podemos hacer? Solamente podemos esperar a que Dios te abra los ojos. Porque nosotros debemos de reconocer que sin Dios nosotros no somos nadie. Bendecimos el nombre del Señor. Así que si tú no conoces a Cristo, te insto a que te entregue al Señor. Entrégale tu vida, entrégale tu alma al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Da un giro y pídele al Señor que te dé la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese Espíritu Santo que es como Él, como lo dice la palabra. Él es un Espíritu que santo. Vamos a recibir una naturaleza diferente a la naturaleza que tiene el mundo. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que ir colaborando con el Espíritu Santo de Dios en este proceso de santidad, de regeneración, aleluya, de santificación, para que nosotros podamos tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo intacta y poder predicar el Evangelio por amor a los escogidos, no por ganancias deshonestas, sino por amor a los escogidos. Así que si tú me lo has aceptado, acéptale a Él en tu corazón y Él te dará a ti la salvación, porque con el corazón se cree para justicia. Aleluya. Así que bendecimos el nombre del Señor. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Él te dará su justificación. Tú serás una persona justa delante de Dios por cuanto tú has creído en Cristo Jesús y en el poder de su sangre. Esto no es por méritos, esto es una gracia no merecida. Nosotros no nos merecemos esto. Merecemos estar clavados en la cruz del Calvario y posiblemente darte en el infierno. Pero Dios por su gracia nos ha dado a nosotros esta oportunidad. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Dios te bendiga. Este es el hermano Ramón King. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias nuevamente por habernos permitido predicar esta palabra desde este lugar. El ministerio Jesucristo es mi Señor. Dios te bendiga en este día. Gloria al Señor.